Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta maravillosa tarde de otoño. Haber vencido al temporal y que estéis aquí es un regalazo. Queremos dar las gracias a la Fundación Santander Creativa, que ha hecho posible que este proyecto esté en pie, con el trabajazo también del equipo de la Fundación. Aquí tenemos una representante, Chus, gracias. Muchísimas gracias al Palacio de Festivales por acogernos en esta casa, en este espacio, a todo su equipo técnico, ponérnoslo fácil. El Palacio también va a albergar la semana que viene un espectáculo que forma parte del proyecto Recordari, que es El mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca, que es un espectáculo que está basado en la historia de un maestro de un pueblo que fue fusilado por educar en libertad, por ser maestro. Voy a seguir con los agradecimientos que me has visto a la Universidad de Cantabria a través de su vicerrector, Tomás Mantecón, que ha puesto a nuestra disposición el espacio de náutica, donde luego podremos ir a ver la exposición Rot Spanier, los españoles rojos. Dar las gracias a la Filmoteca de Cantabria, que va a albergar un documental del actor Pepe Villuela, que ha producido, investigando sobre su abuelo, Gervasio. Él va a estar con nosotros también ese día en la Filmoteca, el día 22 de noviembre. Y dar las gracias a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, porque nos cede el espacio para programar un concierto de jazz cuya propuesta gira en torno a una figura maravillosa, el Robin Hood español, que fue Lucio Urtubia, un maravilloso albañil y anarquista que, bueno, hizo ver el espectáculo y así conoceréis la historia. Más agradecimientos, que no se me olviden, por favor. Bueno, nos acompaña hoy Aurelio Velázquez Hernández. El otro ponente era Antonio Muñoz, el comisario de la exposición, pero el temporal ha impedido que su avión pudiera aterrizar y entonces nos va a acompañar en streaming. Así que los milagros de las tecnologías hacen que pueda hoy también estar aquí. Recordari es un proyecto que nace desde el proyecto Recordari, que engloba este momento, la exposición y todo lo que os he contado. Es un proyecto que nace desde la emoción, desde la necesidad de invocar a la memoria, una memoria emocionada y sana, diría, que intenta dignificar, ¿no?, a todos y todas los que nos precedieron y tuvieron que vivir situaciones extremas y límites y sus vidas están sepultadas en el olvido. Esto ya lo sabemos, no digo nada nuevo. Estamos aquí para celebrar la memoria y afortunadamente en este camino me he encontrado a mucha gente que ha remado a favor, ¿no?, a pesar de las circunstancias actuales. He sentido muchísimos ánimos para llevar adelante este proyecto. Ya dicho esto, amor, memoria, dignidad, justicia y reparación, no olvido. Quiero presentaros a Aurelio. También ha sido maravilloso poder contar con él y descubrirle en la Universidad de Cantabria y decirnos: yo estoy ahí y aquí estamos. Os voy a hacer una breve presentación de Aurelio Velázquez Hernández. Es profesor contratado doctor en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Cantabria. Es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Salamanca. Investigador en varias universidades de España y América Latina. Sus investigaciones se han centrado en la historia del exilio republicano español en América Latina. Es especialista en el estudio de los organismos de ayuda a los españoles y las redes internacionales de solidaridad con este exilio. También ha trabajado acerca de las relaciones entre México y España en el siglo XX. Es autor de varias publicaciones, entre las que destaca la monografía titulada Empresas y finanzas del exilio.
los organismos de ayuda a los republicanos españoles en México, 1939-1949, México, ambas orillas, el Colegio de México, 2014. Aurelio, muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar de todo este ciclo de actividades. La verdad es que, bueno, pues creemos que la exposición que hemos traído, bueno, que has traído y que podrán visitar ahora a partir de todo este mes de noviembre aquí en Náutica, aquí al lado, pues realmente trae a colación un aspecto pues significativo y muy importante de nuestra historia común compartida, que es el de esos Rotespanien, que es como se llama la exposición, esos españoles rojos que pues sufrieron la deportación, el exilio, el internamiento y los trabajos forzados en la Europa ocupada por el nazifascismo. Bueno, en esta charla queríamos hacer una presentación a esa exposición e introducir una serie de premisas básicas que sirvan pues, para entender también o adentrarnos en la visita a esa exposición. Y por mi parte voy a realizar una introducción a el fenómeno que se explica en esta exposición, el del trabajo forzado de los exiliados españoles, y después Antonio Muñoz, a través de la magia de la red, pues les comentará en extenso ya este capítulo, pues hablando un poco de la ocupación nazi y de las deportaciones y los trabajos forzados. Por mi parte, pues voy a establecer unas premisas básicas de lo que fue el primer exilio en Francia. Y para ello, pues voy a hablar fundamentalmente de tres aspectos. El primero, pues, quiénes fueron estos exiliados, cuántos, o tratar de cuantificar cuántos fueron estos exiliados, lo cual no es nada sencillo. Y posteriormente hablar de la acogida que tuvieron en Francia y la política de acogida que desarrollaron las autoridades francesas. Bien, y es que el largo periplo que cientos de miles de personas iniciaron huyendo de la represión y de la muerte que el franquismo les prometía estuvo marcado por el signo de la desgracia desde el primer momento. En 1939, enero de 1939, con la caída de Cataluña, se produjo una salida masiva de refugiados rumbo a Francia a través de las fronteras de la Junquera, de Puigcerdá, de Portbou, o bien atravesando las montañas. Y testimonio de estos dramáticos momentos son fotografías como la que pueden ver ahora en la pantalla y, si esto funciona, que sí que funciona, sí. Estas otras. Aquí, por ejemplo, ven el paso de Le Perthus en febrero, el 27-28 de enero de 1939. Y todas estas fotografías, como esta otra, han ido configurando un poco la memoria visual de nuestra idea de lo que fue el exilio. Como vemos en la pantalla, este exilio es un exilio muy heterogéneo. Vemos que no solo está compuesto por soldados y oficiales del ejército republicano, no solo son políticos, no solo son altos cargos de la administración o altos cargos de partidos y sindicatos, sino que ahí vemos pues, representantes de todos los niveles socioeconómicos. Vemos que hay profesionales, hay obreros, hay campesinos y, sobre todo, hay mujeres, hay niños, hay ancianos. De manera que podríamos decir, como hizo Virgilio Botella en un famoso discurso, podríamos definirlo como el destierro de todo un pueblo, porque realmente era eso, era todo un pueblo que salió en masa. Llevar a cabo una cuantificación, una evaluación del número exacto de refugiados que llegaron a Francia es muy complicado. De hecho, hay mucha diversidad o muchos debates entre los distintos autores que han trabajado este aspecto. Yo me voy a referir básicamente a dos, que para mí son los más fiables, fundamentalmente, y son obras muy clásicas, Javier Rubio y Geneviève de Fusserman, que han fijado un poco las premisas en cuanto a los que más han avanzado en esa cuantificación del exilio. Y es que tenemos que tener en cuenta que, a pesar de pues, estas imágenes, el exilio no se reduce a este momento, no se reduce a febrero de 1939, sino que durante toda la guerra están saliendo personas, están saliendo exiliados en distintas fases. De hecho, tradicionalmente hemos fijado la existencia de 5 grandes oleadas de refugiados.
La primera se produciría nada más comenzar la guerra. Ahí tienen un mapa de la situación en España tras el 18 de julio de 1936. Y la primera gran salida de refugiados se produce pues, poco después, en agosto, septiembre, octubre, noviembre de 1936, con lo que se conoce como la campaña de Guipúzcoa. Poco al poco de fijarse en los primeros momentos de la guerra, las tropas lideradas por Emilio Mola, desde Navarra, tratan de cortar, si ven ahí de nuevo el mapa, la conexión de esa zona norte que había quedado bajo control republicano con la frontera francesa. Y tenemos esa campaña que poco a poco trata de controlar la frontera, el paso de la frontera por Irún, y aislar a la zona norte del resto de la frontera francesa. Esto produce una oleada de refugiados que se van saliendo a Francia a pie o en pequeñas embarcaciones de forma muy desorganizada, teniendo en cuenta los primeros momentos muy caóticos de la guerra y que el gobierno vasco todavía no se había constituido como tal, lo que hace que, con distintos medios, unas 15.000 personas salgan hacia Francia en estos momentos. Algunos autores, como Jesús Alonso Carballés, lo elevan hasta 16.500, más otros 2.000 o 3.000 militares. En todo caso, de ese contingente, la mayor parte retornaría a sus lugares de origen a las pocas semanas, pero sí que hay un grupo de unos 5.000 individuos que deciden quedarse en Francia, constituyendo el primer contingente de refugiados permanente en el país galo. La segunda oleada sería mucho más numerosa, sería la que se produjo con la evacuación del Frente Norte entre julio y octubre de 1937. Esta es la primera gran evacuación y es la primera que tiene que realizarse por mar y será además desde aquí, desde Santander en su mayor parte, gracias a barcos británicos que con un contrato al que llegan con el gobierno vasco empiezan a evacuar a la población desde el puerto de Santander. Como saben, esta ofensiva del norte se produce desde Bilbao hacia el oeste, con lo que poco a poco la población y el ejército se va replegando, primero desde Bilbao desde Guipúzcoa, desde Vizcaya, hasta Santander, y después, una vez que caiga Santander el 28 de agosto del 37, lo harán desde Asturias y seguirán saliendo barcos, primero desde Ribadesella y después desde Gijón. En conjunto, en esta evacuación del Frente Norte, tenemos que llegan a Francia unas 160.000 personas, es decir, un contingente enorme. Y la recepción que hacen las autoridades francesas de ese contingente es bastante correcta. En un primer momento, después se irá complicando con la llegada de una tan masiva de refugiados, pero básicamente se les da la opción de retornar a España, bien a su zona de origen o bien a la frontera republicana a través de Cataluña, o bien quedarse en el país francés, quedarse en Francia. De manera que se calcula que en torno a unos 35.000 refugiados se acabarían quedando permanentemente en Francia, de los cuales 10.000 eran básicamente niños que estaban en colonias infantiles o alojados con familias francesas o españolas en Francia. Bien, la tercera oleada es mucho más reducida, es la que se produce con la batalla de Aragón en la primavera de 1938 y con la evacuación del frente del Alto Aragón. Y ahí se trasladan hasta Francia unas 24.000 personas, básicamente casi todos militares, de los cuales a las pocas semanas casi todos han retornado también a la península, sobre todo a la zona catalana. Pero el gran éxodo será el que se produce, como ya hemos mencionado al inicio, con la caída de Cataluña a comienzos de 1939, lo que se conoce como la retirada, que llevó a unas 470.000 personas a agolparse contra las fronteras francesas, tal y como vimos en esas imágenes iniciales. Sumadas estas, haciendo un poco de balance, estas 4 primeras oleadas de estos 15.000 refugiados llegados a la campaña de Guipúzcoa, más los 160.000 de la evacuación del Frente Norte, más los 24.000 de la evacuación del Alto Aragón, más estos casi 500.000 de la caída de Cataluña, y un mes después, ya al final de la guerra, en marzo del 39, la evacuación de la zona centro-sur, que se hace por barco hacia el norte de África fundamentalmente, más se calcula que otros 50.000 exiliados que llegarían durante toda la guerra en pequeñas embarcaciones desde Levante hasta territorio francés, pues podemos hablar de que estamos ante un exilio de unos casi 3/4 de millón de personas, una población en España en esa época de 23 millones, pues
como pueden comprobar, pues un éxodo de dimensiones enormes. Bien, no quiere decir esto que tal número de refugiados estuvieran en ningún momento en Francia, sino que, como hemos visto, se producen diversas oleadas y poco a poco también van retornando, con lo cual en ningún momento hubo 750.000 de personas exiliadas en Francia. El momento en el que mayor número de exiliados hubo probablemente sea tras la caída de Cataluña en febrero de 1939, en el que sí que hay más o menos algo más de medio millón de exiliados en Francia. Pero pronto van produciéndose las repatriaciones, pronto van retornando. De hecho, Tuñón de Lara, en una obra monumental que coordinó José Luis Avellán, mencionaba que para septiembre de 1939 quedaban en Francia unas 250.000 personas, con lo cual vemos que el proceso de retorno había sido muy intenso durante esos primeros meses del 39. Buena parte se explica por qué en esa huida, sobre todo de la caída de Cataluña, pues se arrastró a mucha gente que pues, no tenía una especial implicación y que simplemente pues, huía de los desastres de la guerra y del avance de las tropas rebeldes, y que probablemente pues, en cuanto se calma la situación retornaron a sus lugares de origen. Pero también muchos confiaron en las promesas que hizo el gobierno de Burgos durante la toma de Cataluña de que no serían represaliados más que aquellos que tuvieran delitos de sangre. Y eso llevó pues, a decenas de miles de personas a retornar a España y pasar por las cárceles y por los campos de trabajo franquistas. Cifras aparte, pues como vemos, parece confirmado que se trata del éxodo más masivo de la historia de nuestro país en un periodo de tiempo muy corto. Con lo cual, ya solo con eso merece la atención de los historiadores, pero también la atención social. Y de hecho, además de un éxodo masivo, representó un problema humanitario de colosales dimensiones, tanto para el gobierno francés como para los restos de las autoridades de la República Española. La actuación del gobierno francés en todo este proceso generalmente ha sido vista como uno de los puntos más ignominiosos de las relaciones hispano-francesas a lo largo de la historia. Y es que la nefasta gestión de la catástrofe por las autoridades francesas cabe ser justificada, en cierta manera, por el volumen de los exiliados que llegaron de forma completamente espontánea y que desbordó sus capacidades de previsión. Dicho esto, también es cierto que los representantes diplomáticos franceses en España estaban avisando desde meses antes de la necesidad de hacer preparativos ante la marea humana que se avecinaba. Bien, no obstante, como ya hemos comentado, y como todavía ven en la pantalla, ese flujo no se produce de una vez, sino en varias oleadas a lo largo del tiempo, y la gestión o la política llevada a cabo por las autoridades francesas también va evolucionando a lo largo del tiempo. Al estallar la guerra, en julio de 1936, tenemos en Francia un gobierno presidido por Léon Blum, al que ven en la pantalla, un gobierno del Frente Popular, que llevó lo que podríamos llevar a calificar como una política de acogida bastante correcta. Pese a que en un primer momento, o desde el primer momento, se muestra muy poca disposición a recibir a los refugiados, tenemos que tener en cuenta que en ese momento Francia también estaba muy polarizada y la guerra civil española era un motivo de enfrentamiento muy potente, y además había una prensa enormemente radicalizada, que la prensa de derecha sobre todo llevaba una campaña muy fuerte en contra de demonización de los republicanos españoles y sobre todo de los exiliados que iban llegando. Pues bien, por tanto, la política francesa, desde el propio gobierno de Blum, fue siempre promocionar la repatriación, el retorno a España. Así, durante toda esta etapa de Blum, los gobiernos de Frente Popular, la política que se lleva es que básicamente a los militares que llegan se les retorna a la zona republicana, y a los civiles se les da a elegir entre retornar a la zona que quisieran o pues instalarse o quedarse en Francia. Y si quedaban en Francia, pues los repartían por departamentos del centro del país para que no se acumulan todos en las zonas fronterizas. Bien, sin embargo, esta política del Frente Popular francés cambia cuando en abril de 1938 asuma la jefatura de gobierno Édouard Daladier, del Partido Radical, y que forma un gobierno de concentración de orientación centroderechista.
Fue este nuevo gabinete, además, el que tiene que enfrentarse con la llegada masiva de españoles tras la caída de Cataluña. Desde el momento de su llegada, el gobierno de Daladier da un cambio en su política con respecto a los refugiados españoles y se promulgaron varias medidas tendentes a restringir la entrada de extranjeros y a desembarazarse de lo que calificaba como elementos indeseables. De hecho, en ese sentido, pues, se proclaman varios decretos, el 12 de noviembre de 1938, en el que básicamente se refuerza el control de las fronteras y se establecía una diferenciación entre, quiero citar, la parte sana y laboriosa de la población extranjera y los indeseables, a los que había que expulsar del país. Y si no se les podía expulsar, pues había que llevarlos a centros especializados donde permanecieran bajo vigilancia permanente. Bien, la llegada masiva de refugiados españoles en febrero de 1939 significó la primera aplicación de estos decretos. Ante la caída de Cataluña, la primera propuesta del gobierno de Daladier fue cerrar la frontera y evitar la entrada de estos exiliados, pero pronto, ante la marea humana que se acumula y que, como vimos en las primeras imágenes, sobrepasa todas las dimensiones previstas, y la indignación de la opinión pública internacional, finalmente se ve obligado a abrir la frontera en el 27 de enero de 1939 para los civiles y a partir del 5 de febrero ya autoriza la apertura de la frontera también para los militares. Bien, los militares cuando entraban eran despojados de sus armas, de sus vehículos, del ganado y al igual los civiles también pasaban un control en el que muchos de ellos pues, también eran despojados de todos sus objetos de valor, lo que junto con el maltrato psicológico que sufrieron desde los primeros momentos por parte de gendarmes y guardias coloniales les hizo comprender el trato que tendrían a partir de entonces por las autoridades francesas y lo que significaba su condición, su nueva condición de exiliados. El ministro del Interior francés, Albert Sogo, el 30 de enero, declara que el gobierno francés pretendía conciliar el derecho humanitario de los exiliados con el mantenimiento del orden público y la protección sanitaria de los franceses. Y se confirma, además, que su obsesión era la seguridad nacional, mantener la seguridad nacional. De modo que las órdenes que se transmiten a los prefectos franceses fueron, sobre todo, orientadas a al mantenimiento de medidas disciplinarias. De manera que el procedimiento era que tras atravesar la frontera, a los refugiados eran agrupados en los llamados campos de triaje, en los que se procedía a su distribución. Y ahí es donde se pretendía separar a esos elementos indeseables de mujeres, niños, de los elementos válidos. El problema es que en esos momentos, con un gobierno y unas autoridades completamente desbordadas, el concepto de indeseable se hizo muy laxo y básicamente cualquier varón en edad militar se consideró como indeseable y también muchas mujeres, incluso niños, se consideraron como tales y acabaron en campos dirigidos a campos de concentración. En el caso de la población civil, de mujeres, niños, ancianos, aquellos que pues fueron considerados o se les trató de una forma más humanitaria, pues fueron desplazados en trenes y repartidos por distintos departamentos del centro y el oeste del país. Con lo cual, además, se inició una problemática que sufrirían los exiliados también durante estos primeros meses, que fue la separación de las familias, que tardaron meses, incluso años, en poder reagruparse, en volver a encontrarse y juntarse de nuevo. Bien, la acogida de esta población civil en los distintos departamentos franceses pues también varió mucho dependiendo de las autoridades con las que se encontraban. Según Alicia Altez, en los departamentos o en las localidades en las que tenían corporaciones de partidos de izquierdas, pues solían poner más medios para su alojamiento y un tratamiento relativamente humano, mientras que en las localidades controladas por gobiernos de centro-derecha o de derecha, pues se orientaba más a su control y a su vigilancia. De modo que, por ejemplo, por citar algún ejemplo, en Magnac-Laval, en la Haute-Vienne, un municipio, en el que llegan unas 500 mujeres, niños y ancianos españoles, con unas autoridades muy hostiles a los exiliados españoles, pues básicamente vivirán un régimen de privaciones y de encarcelamiento durante más de 6 meses, mientras que en otros lugares, como por ejemplo en Clermont-Ferrand, pues los refugiados podían moverse libremente por todo el territorio. Bien, en cuanto a los campos, pues desde un primer momento los campos que se establecieron en el departamento de Pirineos Orientales
un departamento muy pequeñito con una población de unos 250.000 habitantes que de repente se ve acogiendo a más de 500.000, con lo cual pues genera mucho desconcierto y mucho temor por parte de la población local. En esos campos a los que llegan los españoles, los primeros que se organizan fueron los de Argelès y Argelès-sur-Mer y Saint-Cyprien, y eran campos, como ven en la pantalla, eso es una fotografía de la llegada de los exiliados al campo de Argelès. Eran campos en los que no había absolutamente nada organizado. Era simplemente, como ven, una playa con el mar de una parte y de la otra parte, esto que ven, una alambrada y, eso sí, un enorme despliegue militar de la gendarmería y de los guardias coloniales franceses. Un despliegue militar que contrasta llamativamente con la falta absoluta de ningún tipo de preparación en el resto de los aspectos de estos campos. De hecho, como ven aquí en esta fotografía, los exiliados durante las primeras semanas no tenían ningún tipo de instalación, ningún tipo de alojamiento, con lo cual pues tenían que construir algún tipo de chabola, como ven, con los materiales que encontraban a su mano. Ahí vemos básicamente cañas, mantas que llevaban con ellos, o simplemente cavar agujeros en la arena para refugiarse del viento y el frío. Recordemos que están en febrero del 39. No había tampoco ningún tipo de medida de instalación higiénica o sanitaria. Los refugiados tenían que hacer sus necesidades cavando agujeros en la arena o metiéndose en el mar, lo cual en febrero, pues imagínense lo que implica. Y esto pues representó que durante estas primeras semanas pues se generalizaran enfermedades como los piojos, la sarna, la disentería, y hubiera una gran cantidad de fallecimientos entre los exiliados que llegaron en estos momentos. Con el tiempo, pues, irán proporcionando las autoridades francesas algunos materiales, como vemos aquí en la pantalla, ya en marzo del 39, para poder construirse algún refugio de unas cabañas de forma rudimentaria, y ya para mediados de 1939, y vemos ya como en Argelès ya han generado pues, unas cabañas sin ningún tipo de comodidad, pero que les permite por lo menos estar a refugio. Bien, esto generó una oleada de indignación internacional que llevó al gobierno francés a tener que tomar cartas en el asunto y establecer nuevos campos más organizados. Ahí vemos, por ejemplo, el campo de Barcarès, que se abre a mediados de 1939, y en el que ya vemos que tienen barracones de madera, ya más en forma, e incluso contaban con ventanas, con cristales y alguna caldera para la calefacción, con lo cual pues, tenían mayores comodidades. Sin embargo, a lo largo de la primavera de 1939, la población internada en estos campos va disminuyendo. A mediados de junio eran unas 162.000 personas, en julio 95.000 y para diciembre no llegaban a unas 50.000. Sobre las causas de esta disminución, pues incide, por primer lugar, la política directamente llevada a cabo por el gobierno francés. En primera opción, se trataba de que los refugiados retornaran a España, y eso era algo muy palpable, el deseo francés de la repatriación o la reemigración a terceros países. Y, como ya hemos comentado, pues el retorno a España fue el camino que eligió la mayoría de los refugiados en estos primeros meses. Aunque también se debate sobre las presiones del gobierno francés en este sentido y se habla de que algunos refugiados fueron repatriados de forma forzosa. Bien. Si avanzamos un poco, vemos en la pantalla que pues, algunos de los refugiados, las repatriaciones, fueron muy numerosas en los primeros meses, entre febrero y agosto de 1939, regresan casi la mitad de los llegados y después se va ralentizando. En cuanto a la reemigración a terceros países y fundamentalmente a América, que era el principal deseo de la mayor parte de los refugiados, pues dado el precio de los pasajes y cómo se complica la situación ya en una Europa en guerra, sobre todo a partir de septiembre de 1939, la reemigración a América fue una opción muy minoritaria. Con todo el esfuerzo que realizaron las organizaciones de ayuda internacionales y las organizaciones de ayuda españolas en la organización de embarques fue enorme y lograron grandes resultados, pudiendo enviar a América un contingente nada desdeñable. En la pantalla vemos el listado de embarques organizados por el Servicio de Evacuación a los Refugiados Españoles entre 1939 y 1940 a México, que lograron mandar a México unos 8.200, casi 300 exiliados.
a los que habría que añadir los embarques que realizó esta misma organización hasta la República Dominicana, que son otros casi 4.000 personas, y las 2.000 personas que llegan a Chile a bordo de una sola embarcación, del Winnipeg, en septiembre de 1039. Además de estos embarques del SERE, tendríamos que tener en cuenta también las expediciones que organiza la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles, la JARE, entre 1941 y 1942, en unas circunstancias mucho más difíciles, en una Francia ocupada por los nazis. Entonces, con unos embarques mucho más caros en medio de la batalla del Atlántico y que logran enviar hasta América a unas 2.150 personas. Entonces, haciendo un poco balance, vemos que hacia finales de 1939 quedaban en Francia el grueso del exilio, básicamente, unos 140.000 refugiados, el 86%, y se había logrado enviar a otros países a unos 23.000, al 14%, de los cuales la mayor parte estaban en América y fundamentalmente en México. De esos 14.000 que aparecen en América, pues unos 10.000 estaban en México, algo más. Unos 6.000 en la Unión Soviética, sobre todo dirigentes y cuadros del Partido Comunista, y unos 3.000 en Europa, y ahí contamos sobre todo niños evacuados en las colonias de Bélgica, Reino Unido, etc. Todo esto, visto este panorama, pues las repatriaciones y las remigraciones a otros países se producían a un ritmo mucho más lento de lo que las autoridades francesas deseaban. Y cuando ya se respiraba en Europa un ambiente prebélico, en los campos se amontonaban miles de hombres en edad militar inactivos y mantenidos por el gobierno. De manera que el 12 de abril de 1939 se proclamó un decreto por el cual se obliga a los extranjeros sin nacionalidad y a otros extranjeros de sexo masculino entre 20 y 48 años y beneficiarios del derecho de asilo a trabajar de forma forzosa para las autoridades francesas. En virtud de este decreto se ofrece a los refugiados españoles elegir básicamente entre 4 opciones. La primera, ser contratados a título particular por patronos agrícolas o patronos industriales que acudían a los campos en busca de mano de obra. Esta opción, que era la más deseada por los refugiados, en un primer momento no ofrece salidas a muchos españoles. No obstante, a partir de septiembre de 1939, cuando se inicia la guerra y con la movilización de la población francesa para los frentes, sí que liberan muchos puestos de trabajo que serán ocupados por extranjeros. Y esta salida pues, permitió también el reagrupamiento familiar de muchos exiliados, de muchas familias de exiliados que habían estado dispersas por todo el territorio francés. La segunda de las opciones era alistarse en una compañía de trabajadores extranjeros, que se trataba de unidades militarizadas, mandadas por oficiales francesas y que comenzaron a organizarse en el verano de 1939 y que en principio eran voluntarios, pero consta que a muchos refugiados españoles se les enroló por la fuerza. Pese a que no estaban muy bien vistas por los refugiados, estas compañías eran una manera de salir de los campos y de tener un sueldo y una comida asegurada de la misma forma que lo tenían los soldados franceses. Tras la declaración de guerra en septiembre del 39, fueron en su mayor parte destinados a la línea Maginot, a los trabajos en la línea Maginot, donde se fueron ocupados en labores civiles y militares. Y con la invasión alemana, pues buena parte de ellos cayeron prisioneros, acabando pues, en campos de concentración o en centros de trabajo forzado, un poco iniciando la problemática que después Antonio les desarrollará con mayor precisión. Bien, tercera de las opciones era adscribirse a los llamados batallones de marcha de voluntarios extranjeros, que se trataba también de unidades formadas por extranjeros con mandos franceses y una organización similar al ejército francés, que estaban vinculados administrativamente a la Legión extranjera, pero cuyo contrato era solamente mientras durase la guerra. Y la última de las opciones, la menos deseada por los españoles por el recuerdo que les traía la Legión española, era enrolarse en la Legión extranjera francesa. Bien, estas dos últimas opciones eran las únicas por las que los republicanos españoles podían luchar en el ejército francés, podían incorporarse en el ejército francés en batallones de combate. De hecho, las autoridades francesas se negaron a formar unidades regulares de españoles, como sí que existían de otras nacionalidades, para evitar problemas diplomáticos con el Franco. El 3 de septiembre de 1939, como saben, Francia declara la guerra a Alemania y desde ese momento los refugiados españoles, que antes eran parias, pasan a ser indispensables para la economía y la defensa nacional francesa.
Tenemos un decreto del 13 de enero de 1940 por el que las compañías de trabajadores extranjeros se transforman en compañías de prestatarios y se moviliza de forma obligatoria a todos los españoles entre 20 y 40 años. De manera que los internados en los campos no tienen ya elección y son requeridos todos en calidad de prestatarios. Los españoles participaron activamente en los siguientes meses en la llamada Togol de Guerre y durante el primer trimestre de 1940, ya iniciada la guerra, según las estadísticas del Servicio de Evacuación a los Refugiados Españoles, habría, como ven en la pantalla, unos 40.000 españoles trabajando en distintas empresas en la industria y en la agricultura francesa, en torno a 70.000 alistados en las compañías de trabajadores, unos 6.000-7.000 adscritos a los regimientos de marcha de voluntarios extranjeros y tan solo 1.000 enrolados en la Legión extranjera. En los campos quedaban pues unas 6.000 personas, la mayor parte, 3.000, todavía en Saint-Cyprien, en ese campo que hemos visto que se creó a la llegada de españoles, y la mayor parte eran mujeres y niños ya en ese momento. De modo que para estos momentos, según este Servicio de Evacuación a los Refugiados Españoles, había unos 123.000 españoles en la Francia metropolitana, a los que habría que añadir pues, todos esos refugiados que contaban con recursos propios y pues, quedaban fuera de los medios de esta organización, lo que elevaría un poco, el cálculo se hace hasta los 140.000 en este momento, y estos 140.000 serán los que de repente, pues, a partir de mayo de 1940, se encuentren de nuevo bajo un régimen fascista con la ocupación alemana. Y para todos ellos la situación se complicará mucho más con esta debacle francesa y se iniciará pues, un poco ese proceso de dominación y de explotación por parte de las autoridades alemanas en ese trabajo forzoso del que pues, Antonio ahora nos hablará mucho más. Por mi parte no les añado mucho más. Gracias, Aurelio.